Bienvenidos a mi canal, gente. Vamos a ver en esta serie de videos distintos órganos y sistemas. La propuesta de este video, de esta clase, es ver un poquito, hablar un poquito sobre la anatomía normal del corazón. Vamos a ir viendo en los videos siguientes ciclo cardíaco, hablar un poco de la fisiología y por supuesto las patologías más prevalentes. Así que vamos a la presentación y arrancamos. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el primer video. Cuando hablamos del corazón, siempre las primeras características que uno por ahí tiene que saber, que estamos hablando de un órgano muscular, por supuesto, es un órgano hueco que está situado en el mediastino anterior, en la región media del tórax, ¿sí? Mediastino anterior. Y que el corazón está rodeado y protegido por una membrana fibrosa llamada pericardio, que también tiene patología, que también se puede enfermar, y eso lo vamos a ver más adelante en otros videos. Obviamente las características físicas del corazón: tiene en condiciones normales un color rojizo, una consistencia dura y tiene un peso normal aproximadamente de 275-280 gramos. Si nosotros lo evaluamos exteriormente, hacemos una descripción externa del corazón, podemos decir que tiene o que vemos la forma de una pirámide cuyo vértice de esa pirámide apunta siempre hacia adelante y hacia la izquierda levemente, y la base de esa pirámide está situada hacia atrás y a la derecha. En esa pirámide, en ese esquema que nosotros podemos describir, vamos a encontrarnos con tres caras. Una cara anterior, o también llamada esternocostal, porque justamente con el esternón y las costillas es con quien se relaciona. Una cara lateral y una cara inferior o diafragmática, importante, ya lo vamos a ver cuando hablemos de infarto, porque si esta cara inferior o cara diafragmática sufre alguna isquemia, algún infarto, el dolor que nos puede generar seguramente va a estar referido a nivel abdominal, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser tema de otro video más adelante. En este esquema, en este dibujo, podemos apreciar lo que comentábamos recién: la pirámide con la base superior y el vértice inferior, y con sus tres caras, una inferior, una anterior y una cara lateral. Bien, otro esquema donde acá podemos apreciar claramente la base de la pirámide y el vértice bien hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Y en este dibujo se aprecia claramente los grandes vasos que emergen del corazón. En este esquema podemos apreciar lo que hablábamos recientemente, la ubicación del corazón. Fíjense que está ubicada en la parte media del tórax, llamada mediastino, ¿sí? A ambos lados se encuentran los pulmones con la pleura correspondiente. Ahora, si nosotros hacemos una descripción interna del corazón, podemos describir cuatro cavidades, ¿sí? Esto lo sabrán fácilmente, ¿sí? Dos aurículas y dos ventrículos. Acá vemos un dibujo del corazón abierto donde se pueden apreciar las cuatro cavidades huecas, ¿sí? Las dos aurículas y los dos ventrículos. Fíjense, presten atención, las características de la pared ventricular izquierda. Podrán apreciar que la pared, el músculo, es más grueso que el ventrículo derecho. Y esto es nada más ni nada menos que debido a que de este ventrículo nace la arteria aorta, ¿sí? La arteria aorta es la arteria más importante del organismo, eyecta sangre hacia todo el cuerpo, por lo tanto la presión que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo es muy alta, ¿sí? Por eso la pared ventricular izquierda tiene mucho más desarrollo que la derecha, justamente porque hace más presión, más fuerza para bombear la sangre. Por el contrario, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que eyecta sangre hacia los pulmones, que, como vimos en el esquema anterior, están situados al lado del corazón y por ese motivo no tiene que hacer o ejercer tanta presión. Esa es una característica importantísima.
Otra característica de la configuración interna es la comunicación que existe en condiciones normales entre la aurícula y el ventrículo, siempre del mismo lado, ¿sí? Aurícula y ventrículo homolateral. Esas dos cavidades están comunicadas por los orificios aurículo-ventriculares, el derecho y el izquierdo. Nunca va a haber comunicación en condiciones normales, siempre hablando de condiciones normales, entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha y entre los ventrículos. ¿Sí? En condiciones normales no va a haber comunicación. Bien, y esos orificios auriculoventriculares tienen válvulas. ¿Sí? Una válvula derecha, una válvula izquierda, y acá vemos la aorta y la pulmonar con sus respectivas válvulas que después, más adelante en el video, vamos a hablar. Bien, ¿qué características vamos a tener que saber de cada cavidad? Son 2 o 3 cositas nada más. Vamos a empezar a describir la aurícula derecha. ¿Sí? En la aurícula derecha tenemos 3 orificios para describir. Si nosotros vemos en este dibujo, en este esquema, apreciamos esta cavidad que es la aurícula derecha. Acá la pared se removió para que uno lo pueda ver por dentro y se describen el orificio de la vena cava superior, ¿sí? Este que está acá. El orificio de la vena cava inferior, ese que está ahí. Y el orificio de comunicación entre la aurícula y el ventrículo derecho, ¿sí? El orificio aurículo-ventricular. Entonces tenemos esos 3 orificios: aurículo-ventricular derecho, orificio de desembocadura de la vena cava superior, orificio de desembocadura de la vena cava inferior. Y nos llama la atención esta marca que encontramos en la pared. Esa marca se denomina fosa oval. La fosa oval es un vestigio que queda de la comunicación que existe entre ambas aurículas en la vía intrauterina. ¿Sí? Recién dije que en condiciones normales nunca tiene que haber comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha, pero sí la hay durante la vida intrauterina porque la circulación fetal es diferente a la circulación adulta, ¿sí? A la circulación extrauterina, es diferente. Entonces, cuando cambia la circulación fetal a una circulación que se denomina extrauterina o circulación adulta, ese orificio en condiciones normales se cierra y queda este vestigio que se denomina fosa oval, ¿sí? Cuando está abierto es agujero oval en la vida intrauterina. Cuando está cerrado en la vida extrauterina es fosa oval. No es nada más ni nada menos que una marca que queda de esa comunicación que existía en la vida intrauterina, ¿sí? Eso es importante, lo tienen que saber. Es algo que muchas veces puede quedar algo abierto, permeable, y es lo que se denomina, o quizás alguna vez han escuchado hablar del soplo funcional que tienen los chicos. Obviamente esto con el correr del tiempo se termina de cerrar y ese soplo funcional suele desaparecer. Bien, nos vamos ahora para la aurícula izquierda y acá es más fácil porque lo que tenemos que describir son los 4 orificios de desembocaduras de las venas pulmonares. En la aurícula izquierda desembocan las 4 venas pulmonares. ¿Por qué 4? Porque siempre tenemos 2 venas por arteria. En este caso tengo una arteria pulmonar izquierda y otra derecha. Son 2 venas por cada arteria, por lo tanto 4 venas pulmonares que desembocan las 4 en la aurícula izquierda. Nos vamos al ventrículo derecho. Ya dijimos que de acá nacía la arteria pulmonar, ¿sí? En el esquema se puede apreciar la pared ventricular, ¿sí? Fíjense que se ven como unos pilares musculares, ¿sí? Pero bueno, lo que tienen que saber de acá, lo importante es que nace la arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta. Ya hablamos de la diferencia que existe entre el desarrollo de la pared muscular del ventrículo izquierdo con la del ventrículo derecho, ¿sí? Acuérdense que acá siempre se ejerce mayor presión porque se bombea sangre más lejos, con más fuerza. Por lo tanto, el músculo del ventrículo izquierdo está más desarrollado y por eso uno ve la pared que es más gruesa. Pero es normal, no es una pared hipertrofiada.
Bien. Recién mencionábamos las válvulas cardíacas, yo les había mencionado, ahora lo vamos a ver un poquito más específicamente. Cuando hablamos de válvulas cardíacas, tenemos dos grupos valvulares. Las válvulas aurículo-ventriculares, que como el nombre lo indica, son las válvulas que comunican la aurícula con el ventrículo, siempre del mismo lado, ¿sí? Y por otro lado tenemos las válvulas sigmoideas, que ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son? Las válvulas aurículo-ventriculares son dos. Tenemos una derecha y una izquierda. La aurícula ventricular derecha tiene nombre propio y se llama válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene tres valvas. ¿Qué son las valvas? Son como membranas que conforman la válvula, ¿sí? Es como una puerta con tres hojas. En cambio, la válvula auriculoventricular izquierda también tiene nombre propio, se llama válvula mitral, pero en este caso tiene dos valvas, ¿sí? Es decir, que es una válvula bicúspide o válvula mitral, ¿sí? Tiene dos valvas. Acá lo vemos en este esquema, fíjense, tres valvas, tres membranas, una, dos, tres, y si nos vamos para el lado izquierdo, una y dos, ¿sí? Bien. En cambio, las válvulas sigmoideas son aquellas válvulas que separan la comunicación existente entre el ventrículo y la arteria correspondiente a ese ventrículo. Por lo tanto, tenemos dos también. Una válvula sigmoidea derecha, que es la válvula pulmonar, y vendría a ser como una compuerta que separa o divide el ventrículo de la arteria pulmonar. Y la válvula aórtica o izquierda, que separa la comunicación entre el ventrículo y la arteria aorta, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. En este caso, las válvulas sigmoideas tienen las dos, tres valvas, ¿sí? Tres membranas. ¿Cuáles son las funciones de estas válvulas? En general, de las sigmoideas y de las auriculoventriculares, permitir el flujo sanguíneo en un único sentido y evitar el reflujo de sangre. Siempre, lo vamos a ver después en el video de fisiología del ciclo cardíaco, la sangre va de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria. Ese es el camino que tiene que hacer la sangre. No puede retornar, no puede volver. Si vuelve es porque la válvula no se cerró correctamente, ¿sí? Entonces, las válvulas permiten que la sangre haga ese sentido y se cierran para evitar el reflujo de sangre. Existen patologías, la estenosis de las válvulas, la insuficiencia valvular, que también lo vamos a ver más adelante, justamente involucran o generan una alteración en ese flujo normal de sangre, ¿sí? Y eso trae o puede traer consecuencias a largo plazo. Bien, en este esquema vemos de vuelta las válvulas auriculoventriculares. Quizás este dibujo no es el mejor porque es medio complicado para entenderlo, pero fíjense que acá tenemos una válvula con tres valvas, una con dos, y acá estas dos tienen tres membranas o tres valvas. Por lo tanto, yo puedo deducir que esta es la auriculoventricular derecha, esta es la auriculoventricular izquierda, y estas dos son las arterias sigmoideas, las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Sigmoideas o también denominadas semilunares, ¿sí? Tengan presente que es un sinónimo. Bien. El corazón está formado por tres capas. Una capa muscular, ¿sí? El músculo cardíaco o miocardio, pero ese miocardio, que es el que se contrae y se relaja, está protegido por dos membranas diferentes. Por dentro existe otra membrana, ¿sí? Es una membrana endotelial que tapiza las cuatro cavidades por dentro, llamada endocardio, ¿sí? Y por fuera, como vimos en las primeras diapositivas, tenemos una membrana más fibrosa que protege al corazón, ¿sí? No adherido al miocardio, sino un poco más alejado, dejándole espacio, que es el pericardio. Y ese pericardio tiene dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La visceral está más en relación con el músculo cardíaco,
y la parietal más en relación con la pared torácica. ¿Sí? Tengan presente las tres capas del corazón: el miocardio, que es el músculo cardíaco; el endocardio, que es la membrana que tapiza por dentro; y el pericardio, que tapiza el corazón o protege por fuera. ¿Sí? También el endocardio como el pericardio pueden tener patologías, pueden tener enfermedades, eso lo veremos más adelante. Si quieren que hablemos un poco de endocarditis infecciosa, que es un tema interesante, me lo hacen saber en los comentarios y armamos un video sobre endocarditis. Bien, ahora, la nutrición del miocardio, del corazón, está dada por las arterias coronarias. ¿Sí? El miocardio, como todo tejido vivo, necesita sangre y oxígeno que llega con la sangre, justamente. ¿Sí? La nutrición al miocardio se la aportan las arterias coronarias, que son las primeras ramas que emiten la arteria aorta. En este esquema podemos ver, en este dibujo, que la aorta, cuando nace del ventrículo izquierdo, emite enseguida, ni bien nace, dos ramas que son las arterias coronarias, derecha e izquierda. Y esas dos arterias coronarias se van a seguir ramificando para irrigar todo el músculo cardíaco, todo el miocardio. ¿Sí? Es importante que todo el tejido cardíaco esté bien irrigado, porque si no va a sufrir una isquemia y eso genera una situación patológica. ¿Sí? Acá tenemos otro esquema donde podemos apreciar las arterias coronarias y sus ramificaciones. Bien, y más adelante vamos a hablar, cuando hablemos de infarto agudo de miocardio, cómo pueden taparse o cómo puede verse involucrada la arteria coronaria y la indemnidad del miocardio. ¿Sí? Bien. Recién dijimos que del ventrículo izquierdo nace la arteria más importante del organismo, que es la arteria aorta. Esta aorta está dividida en distintas porciones o en distintas partes. Una de las primeras porciones de la aorta es el denominado callado aórtico, ¿sí? Que es esa curva que hace, ahora lo vamos a volver a ver. Después hay una parte de la arteria que está en el tórax, por lo tanto se llama aorta torácica, y otra parte que está en el abdomen, llamada aorta abdominal. ¿Sí? Después la aorta se va a dividir y continúa su trayecto para irrigar el resto de los miembros inferiores. Bien. Acá, como estamos en tórax, vamos a ver nada más que las ramas del callado aórtico. Como ven en la diapositiva, el callado aórtico, que es la curva que hace la arteria aorta, va a emitir tres ramas: el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Sí? Acá vemos, nace la aorta, hace esa curva, ese callado, ¿sí? Y vemos las tres ramas. La arteria subclavia izquierda, que se relaciona con la clavícula y va a irrigar el miembro superior, el brazo. La arteria carótida común izquierda, que más hacia arriba se divide. Y del lado derecho tenemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que esas dos ramas nacen de un tronco común, que es el tronco brachiocefálico o arteria brachiocefálica. ¿Sí? Fíjense que después tenemos lo mismo, arteria subclavia y arteria carótida común. ¿Sí? Bien, tengan presente esas tres ramas y esa división que emite el callado aórtico. Bien. Del ventrículo derecho, en cambio, nace la arteria pulmonar. ¿Sí? La arteria pulmonar tiene la particularidad, a diferencia de las demás arterias, que lleva sangre desoxigenada o sangre sin oxígeno. ¿Sí? En otras palabras, lleva sangre venosa. ¿Y por qué si lleva sangre venosa no se llama vena pulmonar? Bueno, porque las características de las paredes son de arterias. ¿Sí? Las arterias tienen músculo, las venas son más elásticas y en este caso son arterias que llevan sangre sin oxígeno o sangre venosa. ¿Sí? En el resto del cuerpo, todas las arterias llevan sangre oxigenada. Acá no, en la arteria pulmonar la sangre es desoxigenada o sangre venosa,
que justamente va a ir hacia los pulmones para oxigenarse. Una vez que se oxigena, todo ese proceso lo vamos a ver en la clase de respiratorio, una vez oxigenada esa sangre, va, bueno, acá vemos el esquema, hacia la aurícula izquierda a través de las arterias pulmonares, ¿sí? Después lo vamos a ver en otra diapositiva. Pensé que estaba en esta, pero está más adelante. Bien. Venas cavas, hoy las nombramos, la vena cava superior, la vena cava inferior, las dos van a desembocar en la aurícula derecha. La vena cava superior trae toda la sangre venosa, sangre desoxigenada de la parte superior del organismo, cabeza, cuello y parte superior del tórax, ¿sí? En cambio, la vena cava inferior trae la sangre venosa y desoxigenada del resto del cuerpo, todo lo que está por debajo, la mitad inferior del tórax, abdomen, región genital y miembros inferiores, ¿sí? Las dos van a desembocar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale por las arterias pulmonares y esa arteria pulmonar que se divide en izquierda y derecha, obviamente van a los pulmones, ahí se oxigena la sangre y va a volver oxigenada a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ¿sí? Bien, acá vemos el esquema, falta el corazón, pero es para que vean la vena cava inferior y la vena cava superior. Bien, y de las venas pulmonares ya dijimos, son 4, 2 que vienen de la izquierda, 2 que vienen de la derecha, y traen sangre oxigenada porque es la sangre que ya viene del pulmón, ¿sí? Bien. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo sale al resto del organismo por la arteria aorta. Bueno, hasta acá llegamos con este primer video. Hemos hecho un repaso muy superficial sobre la anatomía del corazón y de los grandes vasos que emergen. Si quieren hablar de algún tema más detallado como endocarditis, pericarditis o demás, me lo hacen saber en los comentarios y armamos un video de eso. Y si no, en el video que viene vamos ya directamente a entrar en lo que se refiere a la fisiología cardíaca y ciclo cardíaco, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video y cualquier cosita me escriben, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, así les salta, les notifica cuando hay un nuevo video y nos vemos en la próxima. Chau, chau.